alguien que le dio mal uso a su patrimonio, a lo que le pertenecía, a lo que ha heredado. Eso es pródigo. En pocas palabras, pródigo es aquel que ha eh, dado mal uso o malgastado lo que era de él. Eso es un pródigo. Mira lo que dice el verso 11. También dijo, ya que había hablado de las otras parábolas, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, dejándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Y vea lo que dice, cómo lo desperdició, viviendo perdidamente. Desperdició ese patrimonio, desperdició eso que le pertenecía, lo que se le dio. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino, ¿qué? Verso 14, una gran hambre en aquella provincia. Y vea lo que dice, ¿qué pasó? Comenzó a faltarle. Verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase, cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Y vea lo que dice allí, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En la cultura judía, se permite que el hijo pida su herencia antes de que su padre esté muerto. Normalmente se recibe herencia una vez que ya no están los padres. Pero en este caso, el hijo, que era el hijo menor, que fíjese usted cómo en ese aspecto se le corresponde al mayor, pero en este caso fue el menor. Y aún así el padre concedió el pedido del hijo menor, haciendo una excepción especial. Quiero que piensen eso, cómo el padre hizo una excepción especial con su hijo menor, que no le correspondía, porque la cultura judía le cede la herencia al mayor. La puede pedir antes de tiempo, pero es al mayor. Y esto es interesante cuando uno estudia la cultura hebrea, judía, porque aquí la parábola revela que el padre va mucho más allá del amor
que nosotros podemos conocer. La muestra de que un padre pueda darle herencia a su hijo mayor es una muestra del amor o de la forma que se desarrolla la cultura judía, pero el padre en esta parábola está revelando que su amor va mucho más allá de lo que se puede entender y de lo que se puede saber. Como cultura, como tradición, como principios de vida, el padre hace una excepción especial, por supuesto, y le da al hijo menor la herencia que está pidiendo. Dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. El padre claramente está ilustrando el amor, permitiéndole a su hijo, presta atención, su rebelión, su rebeldía, respetando así la voluntad humana. Piensen en eso. El padre, claramente sabiendo que no es posible, que no es de esa manera, que no es así, que aunque la pida le podría decir, no te la puedo dar porque las cosas no son así. Pero el padre, en ese profundo amor hacia el hijo, viendo con claridad la rebeldía, porque sencillamente es una condición de rebeldía, acepta la voluntad del muchacho, de su propio hijo. Y esto nos dice a nosotros por qué Dios permite, nosotros siendo hijos, por qué Él permite que nosotros, cómo nos cede o cómo nos deja que nosotros hagamos lo que querramos, lo que queremos con nuestra vida y con lo que se nos ha entregado. Aún Él sabiendo que nosotros le vamos a dar mal uso a lo que se nos ha dado, a lo que Él nos dio. Porque una de las cosas que uno tiene que reconocer, que si nosotros lo analizamos en esta parábola y a la luz de las Escrituras, un hijo de Dios, todo lo que percibe, todo lo que recibe, no lo recibe porque tú le caes bien a la gente o porque eres bueno haciendo lo que haces en tus tareas, en tu trabajo. Todo lo que recibes, todo lo que ganas, todo lo que percibes, viene del Padre, viene de su mano, viene de su misericordia, viene de su amor. No es tuyo, no es mío, no lo merecíamos. Si nosotros analizamos eso con pautas sencillas, con análisis de reflexión, nosotros concluimos que nosotros no merecemos o cómo llegó eso a mis manos. Yo cuando analizo, por ejemplo, mi trabajo en este país, yo digo cómo yo, o se me dio la oportunidad a mí, de que por supuesto me den el trabajo como mecánico, porque cuando lo que puedo yo concluir es que por misericordia y por amor del Señor. Porque para tú ejercer aquí como un oficial de mecánica, tú tienes que presentar un montón de cosas, papeles, certificados, y a mí no me hicieron nada de eso. Y aparte de eso, como la fama se va extendiendo, todo eso pasa cuando uno se siente y se come el pan, cuando uno va y se mueve de un lugar a otro aquí por medio del vehículo, del coche, como todas las cosas que nosotros disfrutamos, las cosas que vivimos. Yo concluyo en esto. No es porque tú le caes bien a la gente o porque tú eres chévere. Por el amor del Padre, por el amor del Señor, por la misericordia de Dios. Y aún así, uno, sin darse cuenta, la rebeldía del corazón, porque el sentido de uno es tratar de buscar
la satisfacción, la plenitud, qué es lo que uno no va a entender hasta llegar al punto donde llegó el hijo pródigo. Mientras que uno esté en esa burbuja, disfrutando, porque este joven, si tú ves, vivía en la casa de un padre que lo tenía todo, tenía finca, tenía hacienda, tenía bienes, tenía ganado, tenía siervos, tenía jornaleros, tenía gente contratada. Eso nos deja ver que era un padre que tenía muchísimos recursos. Y este hijo no tenía ninguna necesidad, presta atención, este hijo no tenía ninguna necesidad, ninguna. Incluso quizás se sentía preso, encarcelado en todo aquel bienestar que le rodeaba y del que él gozaba. Y así muchas veces el ser humano, el Hijo de Dios, porque voy a hablar del Hijo de Dios, porque a eso es lo que se refiere esta parábola, cómo el hijo en la casa del padre puede sentirse esclavo, puede sentirse incómodo, insatisfecho. Yo creo que uno tiene que pensar en eso. ¿Qué cosa tan maluca y desagradable? ¿Cómo me siento? Yo creo que ese es un punto con esa idea me levanté esta mañana. Yo creo que cuando uno se desenfoca, cuando uno pierde el enfoque, cuando uno pierde de vista las cosas sencillas de Dios, que son tan grandes, que son tan hermosas, como una familia, una esposa, un esposo, hijos, nietos, abundancia, medios de transporte, trabajo, salud, salud mental, espiritual, que la tenemos a nuestro alcance, que la gente no la tiene. Cuando comenzamos nosotros mismos a codiciar o a desear lo que el mundo hace, cuando tú empiezas a sentir como que algo te ala, ¿no? Como que algo te empieza a mover, algo empiezas a sentir por dentro, en el interno, que no son las cosas que no satisfacen el corazón de un hijo de Dios. Entonces creo que es allí donde nosotros vamos a comenzar a desperdiciar, como un pródigo, el patrimonio que se nos ha entregado. Cuando perdemos el deleite, cuando perdemos el gozo, cuando perdemos la alegría por las cosas del Padre. Algo que años atrás, lo recordaba esta mañana, recordaba la vida de Jesús, porque Jesucristo, me acuerdo de la serie cuando prediqué sobre la gracia de Dios, si ustedes la recuerdan, algo estudiando la gracia de Dios que me impactó fue que Jesucristo fue un niño común, un niño normal, como cualquier otro niño. Disfrutaba de las cosas que un niño normal disfrutaba, como leían, como correr, jugar, brincar, cantar, gritar. Pero no es verdad lo que dice la mitología, ¿no? Uno estudia la mitología de Cristo, que lo agarró la mitología, ¿no? La mitología griega hizo énfasis en la vida de Cristo. Por supuesto, algo que no es verdad, donde decían que incluso hay un evangelio falso que se escribió acerca de eso. Pertenece a los libros apócrifos. Y dice que Cristo, siendo niño, una vez revivió un pajarito. Estaba muerto, lo agarró y lo echó a volar. Dicen que Cristo, siendo niño, tenía fuerzas sobrenaturales. Podía levantar rocas, y cosas como eso. Eso es mentira, eso es mitología. Pero lo que sí es verdad es que Cristo, siendo niño, había una diferencia en la vida de él. Fue lo que lo hizo diferente. Y es donde podemos ver que él no era primogénito, él es unigénito, el único hijo. Es allí la evidencia.
porque Cristo disfrutaba de las cosas que disfrutaba un niño, pero cuando nosotros vemos en la Biblia que Cristo tenía unos 11, 12 años y él se le perdió a sus padres cuando subieron a las fiestas de Jerusalén y regresaron a casa pensando que él venía, ¿no?, en la multitud. Y cuando se devolvieron a buscar a Jesús, un niño de 11, 12 años, ¿estaba dónde? Estaba en el templo. Estaban los doctores de la ley deleitándose escuchar a Cristo hablar de la ley. Pero él no hablaba de la ley de la letra, él hablaba de la ley del espíritu. Y eso nos muestra a nosotros que Cristo, la diferencia de un niño normal, era que él tenía un deleite en las cosas del Padre. Tenía un deleite profundo en las cosas del Padre. Esto no lo tenía el hijo pródigo. Él gozaba de todos los bienes, gozaba de todo lo que tenía el Padre, porque nosotros vemos al final como el hijo mayor se molestó porque él recibió al hijo menor de la forma que lo hizo después que todo el desastre que hizo. Y le dijo: yo he estado contigo tanto tiempo y no me das o haces lo que le das y estás haciendo con mi hermano menor. Y él dijo: siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Lo que le pertenecía al hermano mayor también era del hermano menor. Es decir, que él pidió algo que era de él. Pero quiero que piensen en esto. Él pidió algo que era de él. Pidió la herencia. Nosotros tenemos una herencia en Cristo. No una herencia que vamos a recibir en la eternidad, ya está en nosotros. El libro de Efesios nos lo revela. Bendecidos con toda bendición celestial. Hemos sido ya bendecidos. Hemos sido aceptados en el amado. Hemos sido predestinados. Hemos sido adoptados. Bueno, ahí está toda la bendición. Ahí está toda la herencia que hemos recibido ya del Padre por medio de Jesucristo. Y yo no tengo que pedir algo al Padre. Ya lo tengo. Quiero que pienses en eso. Es decir, que tú no necesitas otra cosa. Es decir, que yo no necesito otra cosa. Creo que esto era lo que el Señor ministraba esta mañana en mi corazón. Ya tú lo tienes. Pero cuando yo lo pido, cuando yo estoy diciendo: dame mi herencia, dámelo, es un asunto de mi corazón malo para darle el uso que yo quiero y no el uso para el cual se me dio. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Yo lo estoy pidiendo para vivirlo a mi manera. Dámelo, Señor, dame, como que reclamo mi vida, mi estado, para vivirlo a mi manera. Cuando yo me canso, cuando me fatigo, cuando estoy en rebeldía, cuando no hay gozo, cuando no hay alegría, cuando no reconozco que Él es mi Padre, sencillamente es una rebelión de mi corazón. Y eso fue lo que el hijo pródigo hizo. Él dijo: dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Pero no muchos días después, verso 13, juntándolo todo, el hijo menor se fue. ¿Cómo se fue? Vea, subraya eso allí, dice que se fue lejos. ¿Sabe lo que pasa con nosotros? Cuando nosotros estamos pidiendo eso, sencillamente queremos independizarnos. No quiero vivir nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. Nosotros sabemos cuáles son las tareas. Este joven, este hijo tenía tareas en su casa.
no eran las tareas de un jornalero, de un sirviente. Pero él tenía sus tareas, él tenía un rol. Pero él no quería seguir así. ¿Cuáles son las tareas o cuál es la voluntad del Padre para mi vida? Mi voluntad como hijo. ¿Cuáles serían mis formas de yo vivir en la casa del Padre o en la presencia del Padre? ¿Cuáles serían? Sencillamente vivir como un hijo. ¿Cómo vive un hijo? ¿Cómo vive un hijo? Cerca del Padre. Para empezar, es cerca del Padre. Vea que él se fue lejos del Padre. Y allí es salirse de la cobertura, de la voluntad del Padre. ¿Y sabe cuántas veces nosotros, de verdad, porque a veces uno ha predicado este mensaje a los inconversos, ¿no? A gente que no conoce de Dios. Pero me llama muchísimo la atención que reflexionando en el capítulo 15, está hablando de la oveja perdida. Está hablando de la moneda perdida en el contexto del capítulo 15 para hablar del hijo pródigo. Es decir, que una oveja perdida era una oveja que era del rebaño. Era una oveja, pero se perdió. La otra vez hablamos en el Salmo 23 que no reúne las condiciones para regresar a su rebaño. Recuerden, ¿saben las condiciones de la oveja, no? Es torpe, ciega, es sorda. Y cuando se pierde, ella ni sabe que se perdió. Ella no sabe, y como no sabe, estando perdida, ella no sabe ni está perdida y no sabe tampoco cómo regresar. Es una oveja perdida, una moneda perdida es la otra parábola, pero aquí del hijo pródigo está hablando de un hijo que conoce al Padre, ha experimentado todo, ha comido, se ha sentado junto al Padre, ha gozado de la provisión del Padre, sabe el tono, sabe el carácter de su Padre, pero él ya no lo quiere. Vea que se va lejos, vea como dice, y se fue lejos a una provincia. Quiero que note estas palabras, porque él se fue lejos, y alguien se puede ir lejos de casa, pero él se fue lejos de la provincia, es decir, que se fue a otro estado, se fue a otra ciudad. Esas son cosas que podemos nosotros reflexionar. Nos podemos ir lejos, tan lejos, que nos costaría regresar. Por ejemplo, nosotros en este país, cuando pensamos devolvernos a nuestro país, ¿sabe todas las cosas que hay que hacer? El dinero, la distancia, las horas. No puedes regresar a coche por carretera, y si por mar, pues una locura. No puedes. Tienes que hacerlo por avión. Y aún por avión son una cantidad de horas, es lejísimo. Pues así se apartó el hijo pródigo y se fue tan lejos que allí, después de estar bien lejos, para que el padre ni se entere, ni lo vea, ni la gente que le conoce, quiero que piensen esto, se fue lejos con ese propósito. Y allí, léalo, allí ¿qué hizo? Desperdició sus bienes. ¿De qué manera? Viviendo perdida. Vea, la inspiración dice viviendo perdida. ¿Qué es vivir perdidamente? Lógico. De manera loca. Él quería, quiero que piensen esto. Yo creo que es un momento que uno se siente y reflexiona. Dice, ¿por qué quiero eso? Porque quiero vivirlo así. Cuando uno sale, a veces, cuando uno dice, como hijo, me voy, pero no me voy de mi padre.
a vivir conforme como mi padre me enseñó. Por ejemplo, hace su vida Gilbertson, Nicholson. Me voy de casa, pero me voy a vivir conforme como fui enseñado. Pero cuando nosotros vamos al nivel espiritual, que es el punto aquí como hijo de Dios, como hijos de Dios, cuando uno dice, no, me voy a la iglesia, me voy de este ministerio, me voy para seguir haciendo en otro lugar lo que se me dio. Pero cuando yo digo yo me voy de la iglesia, yo me voy, yo puedo vivir una vida, el punto es este, yo puedo vivir una vida normal sin las cosas del Padre. ¿Se da cuenta? Yo puedo vivir sin congregarme, yo puedo vivir sin ejercer lo que se me entregó, el don que se me dio, el privilegio que se me dio, la herencia que yo puedo vivir. El punto es, yo quiero una vida normal. Y la vida normal no existe fuera de Dios. Porque la vida normal del individuo, del ser humano, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no puede vivir sin Él. Porque todo empieza con Él y termina con Él. Toda la vida se trata de Dios. Cuando uno mira Eclesiastés, que es Salomón, el hombre más rico y sabio, aparte de Jesucristo, él termina Eclesiastés diciendo, y este es el discurso del predicador, este es el todo del hombre que tema a Jehová. Y ya. Porque ahí es el cumplimiento de las palabras de Cristo en Juan 15 cuando dijo que sin mí nada podéis hacer. Nada. Entonces, cuando yo digo, yo quiero una vida normal, estoy cansado de esto, toda mi vida, he llevado parte de mi vida haciendo esto, la iglesia, el ministerio, la gente, tratando, llevando, buscando, hablando, aconsejando. Ya, la gente no, yo estoy cansado, yo quiero una vida normal. Yo me quiero parar un domingo y me quiero ir, no sé, nos vamos por ahí, un parque, nos vamos a hacer un picnic. Yo quiero algo normal. Entre semana, yo quiero llegar y descansar. Yo quiero una vida normal. Pero esa vida normal es algo que tiene que ver con alejarnos del Padre. Esto era lo que me ministraba el Señor esta mañana. Decir quiero una vida normal es una palabra que está disfrazada de una diplomacia sucia. ¿Entiendes? De un protocolo mal. Porque sencillamente la vida normal que estoy pidiendo es una vida que es un pedido que expresa una rebelión. No quiero vivir de acuerdo a lo que el Padre me ha mandado a vivir. No quiero más estar en tu casa. No quiero seguir aquí. Y en lo espiritual nos alejamos y comenzamos a desperdiciar no solo los bienes. ¿Cuáles son los bienes? Los bienes que hemos recibido. Mira, si a mí me quitan los bienes que me ha dado el Padre, ¿quién soy? Ya vamos a ver lo que pasa cuando tú pierdes los bienes. Cuando tú pierdes los bienes, los pierdes porque has vivido malamente, no has vivido correctamente. Viviendo perdidamente, verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Y qué empezó a pasar? ¿Qué le empezó a faltar a él? Todo. Comenzó a faltarle todo. Verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra
el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Mira, todo cuando tú desperdicias, cuando yo desperdicio los bienes que el Señor me ha dado a mí, cuando yo desperdicio el privilegio que me ha dado el Padre, piensa en esto, quiero que piense en esto, reflexione en esto, cuando yo malgasto y desperdicio el bien de Dios, la herencia espiritual que he recibido del Señor, todos sus dones, todos sus frutos, todo lo que he recibido de Él, vengo a parecerme a uno de ellos. Soy tan igual a uno de ellos. No hay diferencia. Soy tan igual que parezco aún lo más bajo. ¿Cuál es? Vete ya a trabajar ya, a cuidar cerdo, a cuidar cochino. El hijo del padre, un hombre que lo tenía todo. Pero por tomar la decisión en su rebeldía de no querer seguir viviendo, cansado de la bendición y del bienestar del Padre, no, chico, yo me voy de aquí. Lejos de él hay consecuencias. Yo quiero que piensen esto: Dios, Padre, nunca, nunca, nunca nos va a detener. Nunca. Nunca nos va a detener a hacer lo que queremos hacer. Porque Él no quiere que en su casa estén hijos obligados. Él no quiere eso, Él no quiere robots. Él quiere que los que estén allí estén contentos, estén alegres. Ni siquiera que estén allí porque para hacerle creer, no podemos, por eso es que la Biblia dice que no podemos burlarnos de Dios. Dios no puede ser burlado, no lo podemos engañar. Estoy aquí porque te amo. Él sabe por qué estás ahí. Estás ahí porque a veces estamos ahí al lado de Él por algo que nos conviene, por algo que nuestro corazón, la fama, la gloria, los aplausos, el reconocimiento, eso se va un día, se acaba. Tenemos que experimentar, si somos hijos de verdad, nosotros en nuestra vida pasarán dos cosas. Cuando vemos la oveja perdida, la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, solo vemos dos facetas allí. Una, ovejas del rebaño que se quedaron, y la otra que se salió. La moneda perdida es en sí un asunto donde había un montón de monedas y una se cayó y se perdió. Pero las otras estaban allí y se buscó y se encontró. Y el hijo pródigo ya no es un asunto de que se salió y no sabía. ¿Cómo sabe una moneda que se cayó y se perdió? Y que pertenece a un paquete, a una bolsa. Una moneda no lo sabe. Una oveja no lo sabe. Pero el punto aquí, donde ya Cristo o el Padre quiere llevarnos, es que un hijo sí sabe. Y lo va a saber en el punto donde va a llegar. Mira. Y deseaba, verso 16, llevar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El hijo llegó a desear la comida que comían ¿quién? Los cochinos, los cerdos. Mira el punto donde llegó de la miseria este joven, este hijo. Llegó a desear lo que se comían los cerdos. Cuando nosotros vemos la parábola, cuando Cristo dijo, no le echéis las perlas a los cerdos, está hablando del Evangelio, ¿no? Y los cerdos no son cerdos literales, está hablando de la humanidad que es torpe, ¿no? Como el cerdo que todo lo patea, que se come la porquería. Él dice, no le echen las perlas a los cerdos. Aquí cerdos,
podríamos llevarlo a ese nivel que Cristo lo está llevando metafóricamente, ¿no? Él llegó a desear la comida de los cerdos. Podríamos llevarlo metafóricamente, espiritualmente hablando, que llegó a desear lo que se come el mundo, lo que tiene el mundo, donde vive el mundo, lejos del Padre, en la miseria, en lo más bajo, en lo sucio, en lo cochino, en lo maloliente. Vea que la condición, él perdió la coherencia, él perdió la dignidad, él perdió la herencia, no solo la herencia material, la herencia moral, hijo de un padre que tenía un estatus social alto. Cuando nosotros nos alejamos del Padre, nosotros perdemos una miopía espiritual, no nos damos cuenta, entramos a la miseria. Inconscientemente, tonto, vivió extravagantemente. Sin duda podríamos decir que se divirtió, ¿no? Porque fue y lo malgastó todo, entre mujeres y licor y vicio y fiesta y bueno, pero note que eso es algo pasajero. Eso es algo que se acaba, eso es algo que no perdura. Es una alegría ficticia. Y no es algo que lo que él recibió se acabó. Pero en la casa del Padre no se acaba. La diferencia es que tú estando con el Padre, en la casa del Padre, no se acaba. Pero fuera de él, lejos de él, sí se acaba. Yo recuerdo el testimonio que daba Diego, una vez que fuimos a una reunión de casa. Y él dice que en una de sus experiencias, cuando él volvió al Señor, él dice que él llegó a un punto que sentía que estaba gastando ya los últimos cartuchos, lo poquito que le quedaba, como contar las pocas monedas que cuánto me quedan, y las puedes contar, me queda poco. Y él dice que se sentía ya que no podía, y allí él sintió como miedo, temor, y volvió. Eso es. Vea lo que dice, que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comía en verso 16, los cerdos, pero nadie le daba. Se acabó, hasta aquí llegó. No hay, y nadie te va a dar. Y es el punto donde muchos hemos experimentado que pareciera que todo se ha cerrado. Lo que tú pensabas que ibas a conseguir, que ibas a disfrutar, que no puedes, todo, pero y voy a hacer esto, porque creo que aquí y voy a hacer deporte, y voy a hacer ejercicio, y voy a hacer lo que hacía antes, y antes de Cristo, yo pintaba, yo hacía aquello, voy a pasear, voy a hacer esto, y no, todo se te cierra, no lo disfrutas, no lo puedes, nadie te da, ¿por qué? Y es allí donde uno toca como el fondo, donde viene la frustración, donde viene la amargura, donde viene el quebrantamiento, es allí es donde somos quebrantados. Porque es como que queremos volver y hacer lo que hacíamos antes de ser encontrados por el Señor. ¿Recuerda a Pedro que se fue a pescar otra vez? Se quitó la ropa y estaba allí pescando, y el Señor lo fue a buscar, y él volvió al Señor. El Señor lo buscó. Pero uno no consigue ya nada. Nadie te lo va a dar, nadie te da, nadie te abre las puertas, todo se cierra, pero nadie le daba. Y he allí en el verso 17
el punto donde en su miseria el hijo pródigo finalmente fue capaz de pensar con claridad. Quiero repetir eso. Allí en su miseria el hijo pródigo fue donde pudo pensar con claridad. Verso 17 dice, y volviendo en sí, antes él podría decir que él no era realmente el mismo y que pensaba como alguien más. Después, cuando él llegó a la miseria, cuando nadie le daba, cuando él llegó a desear comer la comida de los cerdos, en su rebelión y desobediencia, nosotros podemos ver que él no estaba en sí, es decir, él no estaba en sus cabales. Él no estaba como pensando como piensa un hijo. Eso tiene que ver con lo que hemos estado enseñando durante mucho tiempo atrás y lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que tiene que ver con la inteligencia espiritual. Eso es lo que tiene que ver con el discernimiento. Discernimiento, porque el discernimiento no es otra cosa más que decir, estoy cerca del Padre. Cuando yo permanezco cerca del Padre, yo puedo tomar decisiones conforme a la voluntad del Padre. Cuando yo empiezo a indagar, esto será de Dios, o sencillamente, en estos días escuchaba a una persona que dijo que si iba por una fiesta, era porque si Dios quiere, era la voluntad de Dios. Digo, mira, quiero ir para esa fiesta, pero si voy o no voy, pues que sea la voluntad de Dios. No sea la voluntad de Dios de tú ir a un lugar de eso. ¿Cómo? Ni siquiera puedes poner en juego si es la voluntad o no la voluntad de Dios. Tú sabes cuál es la voluntad de Dios. Un hijo de Dios sabe cuál. El hijo pródigo en su rebeldía, él perdió eso. Cuando una persona habla así, cuando un hijo de Dios habla así, si Dios quiere o no quiere, yo me voy. O sea, obviamente la voluntad, tú no puedes preguntarle a Dios si es la voluntad del Padre hacer algo que ya tú claramente como hijo de Dios sabes que no es. Y si tú estás dudando en eso, sencillamente es la evidencia que no estás en sí, que no estás pensando con razonamiento de hijo. Vean que el verso dice, 17, volviendo en sí. Y esa es la evidencia que antes de todo lo que él hizo, desde que él comenzó y pidió la herencia, él no estaba en sí. No estaba pensando bien, no estaba haciéndolo bien. Pero, ¿dónde llegó él en sí? Pues cuando tocó el fondo, la miseria. Cuando él tocó la miseria, y el ser humano es así. La gente reflexiona, la gente toma decisiones buenas cuando toca el fondo. Y el ser humano es terco. Y yo me imagino, no lo dice la Biblia, no estoy blasfemando con esto, pero yo me imagino que hubo gente que le decía a este joven, ¿cómo te vas a ir? ¿Estás loco? ¿Para dónde te vas a ir? Quédate tranquilo y aquí estás bien, esta es tu casa y tu padre y todo. No, me voy lejos. ¿Y cuántas veces no pasa eso con nosotros? La exhortación, no lo hagas, eso está mal, quédate tranquilo, quédate tranquila. Y uno, pues ya tienes que dejarlo. Tienes que dejarlo porque ahora le va a tocar aprender porque cuando tiene, uno cuando tiene se siente, ¿no? Uno se siente grandote y habla duro, pero cuando todo, mira, él agachó la torre y dice, después que lo gastó todo y nadie le daba, no conseguía, miseria por todos lados, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí.
En sus años de rebelión, él no era el mismo. El pródigo no era el verdadero hombre. El verdadero hombre era aquel que se convierte en un penitente, en un verdadero pródigo. Aquel que en su pensamiento claro pensó no solo en mejorar las condiciones como jornalero de cuidador de aquel corral de cerdo. Él no pensó, mira, bueno, voy hasta aquí, voy a mejorar, voy a hacer lo que me pusieron a hacer aquí, apacentar cerdos, lo voy a hacer bien. Ni siquiera pensó en eso. Ni siquiera. Porque aún si él hubiese pensado eso, no sé si me entiende, él todavía no estuviera en sí. Porque cuando se alejan del Padre y deciden vivir lejos del Padre, lejos de Dios, para que me pueda entender mejor, viviendo una vida de miseria y tratan de acomodarse en la miseria, es el punto, no está en sí. ¿Me doy a entender con eso? O sea, en el pecado, en la miseria, en el desastre de vida, ellos buscan la forma de seguir allí. El Hijo no. El Hijo se acuerda de lo que recibió, de lo que se le dio y de lo que es. Vean. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi Padre? Vean. De mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. ¿Saben quién se acordó? Lo que me llama muchísimo la atención. Que él se acordó de su Padre. De su Padre. Y cuando tú te acuerdas de tu Padre, cuando tú te acuerdas de quién es el que te da cobertura, enseguida tú entiendes quién eres tú. Cuando tú dices mi Padre, tú estás diciendo yo soy hijo. Y por la sencilla razón de que Él es mi Padre y yo soy su hijo, yo no puedo seguir viviendo en las condiciones que he estado viviendo. Quiero que pienses en eso. Si Él es tu Padre y tú eres su hija, su hijo, no puedo seguir viviendo en las condiciones que he estado viviendo. Porque un padre que tiene toda la bendición, un hijo no puede vivir en las condiciones de miseria que he estado viviendo, sencillamente porque he estado lejos de su Padre. Y Él dijo, mi Padre, hay jornaleros, hay abundancia, y yo estoy aquí. ¿Por qué estás ahí? Quiero que piense eso. Y él dice, y yo aquí perezco de hambre. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Es culpa de quién? Porque ese es el punto. El punto no es culpa ni del Padre, ni de mis hermanos, ni de mi familia, ni de mis compañeros de trabajo, no, donde estamos, donde nos encontramos ahora, en la situación que nos encontramos, ¿es por culpa de quién?